Y si hoy te dijera que estás a punto de descubrir la razón por la cual tus oraciones aún no han sido contestadas. Y si te dijera que hay un secreto oculto en la voluntad de Dios, un poder sobrenatural que solo se activa cuando entiendes qué es lo que Él quiere derramar sobre ti y por qué aún no lo ha hecho, ¿te atreverías a quedarte hasta el final para desbloquearlo? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un mensaje, es un llamado divino para que entiendas que no fuiste diseñado para vivir en escasez, orfandad espiritual ni sequía emocional. Fuiste creado para ser lleno, rebosante, saturado de provisión celestial, de propósito eterno y de una unción que romperá los yugos que hoy te aprietan el alma. Y aquí llega el punto más importante. Hoy estás delante de dos caminos. Uno es hacer clic en suscribirse. Y al hacerlo estarás activando espiritualmente una cobertura celestial que traerá algo maravilloso e inesperado a tu vida. Una bendición, una respuesta, una visita divina. Pero si decides ignorar este llamado, te expones a que algo muy malo llegue a tu vida, porque cuando Dios extiende su mano y uno le da la espalda, se pierde más que una oportunidad. Se arriesga la paz, se enfría la fe y se apagan las luces del camino. Suscríbete ahora mismo, porque te digo con autoridad del cielo, esta palabra no es casualidad. Dios te trajo aquí por una razón, y si estás escuchando esto, es porque algo grande se está gestando en el cielo a tu favor, o porque algo grave está a punto de sacudir tu mundo si no despiertas ahora. Dios quiere suplir tus necesidades, pero no solo las materiales, también aquellas que ni tú sabes cómo expresar, aquella herida que escondes, aquella área donde finges ser fuerte, pero donde estás clamando por ayuda. Y hoy, a través de esta palabra, Dios va a tocar esa área con su unción. Una unción que no solo sana, también restaura, levanta y equipa. Muchos no entienden esto, pero escúchalo bien. La unción no es para los perfectos, sino para los rotos. Y si tú estás roto, si estás vacío, si estás cansado de intentar y fracasar, estás en el lugar correcto. En los próximos minutos te revelaré 17 enseñanzas profundas y bíblicas que te van a mostrar ¿por qué muchas veces no recibes lo que pides? ¿Cómo activar la unción que Dios ya preparó para ti? ¿Qué impide que su provisión fluya en tu vida? ¿Y cómo abrir las compuertas del cielo con una sola decisión espiritual? Pero antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios esta frase de compromiso con tu fe. Paz en Cristo. Sí, escríbela ahora, porque ese pequeño acto no es banal. Es una declaración profética que activa tu atención, tu fe y tu compromiso con este viaje espiritual. Haz clic en me gusta también, porque cuando lo haces, estás forzando al algoritmo de YouTube a difundir esta palabra de Dios a otras personas necesitadas. Y eso es predicar sin micrófono, es ser luz. Es ser puente de bendición para alguien que quizás esté a punto de rendirse. Si ya lo hiciste, te felicito. Estás colaborando con el reino. Y te digo algo más. Suscribirte a este canal es como sembrar en tierra fértil. Muchos ven estos videos como su alimento espiritual, porque no todos tienen una iglesia cerca, pero aquí encuentran palabra viva. Por eso, tu participación no es opcional, es una misión. Una última cosa antes de comenzar con el estudio. La penúltima enseñanza de hoy contiene una llave espiritual que puede desbloquear una bendición que llevas años esperando. Así que no te desconectes ni por un segundo. Lo que hoy vas a aprender tiene el poder de restaurar tu fe, despertar tu esperanza y llenar tus manos con la provisión divina que pensaste que jamás llegaría. Cierra tus ojos un instante y respira profundo. Imagina al Espíritu Santo posándose sobre ti como una brisa suave,
Porque en este mismo momento, mientras tus oídos se abren, el cielo se está preparando para hablarte. Y ahora, prepárate, porque vamos a comenzar este viaje hacia la unción y la provisión que transformarán tu historia. La multiplicación de los panes. Cuando Dios suple donde parece que no hay nada, imagina esto por un instante, estás en medio de una multitud hambrienta. No hay restaurantes, ni supermercados, ni provisiones. Solo hay desierto, cansancio y estómagos vacíos. Miles de personas, hombres, mujeres, niños, esperando algo, esperando un milagro. Y en medio de esa escena desesperante, un niño aparece con 5 panes y 2 peces, y de ahí, de esa insignificancia, Jesús alimenta a más de 5,000 personas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que cuando Jesús está presente, la escasez no tiene la última palabra. Significa que lo poco en tus manos puede multiplicarse en abundancia si está en las manos correctas. Significa que tus recursos limitados, tu fe débil, tu pasado roto o tus fuerzas agotadas no son un obstáculo para el cielo. Son el escenario perfecto para que Dios manifieste su gloria. Y si estás aquí hoy, oyente amado, si estás escuchando esta palabra con el corazón herido y el alma en necesidad, Dios te quiere decir lo mismo que dijo aquel día: dales de comer ustedes, porque Él no quiere que sigas dependiendo de lo que otros te den, ni que vivas a migajas emocionales, espirituales o materiales. Él quiere enseñarte a confiar, a activar tu fe y a ver con tus propios ojos la multiplicación sobrenatural. Pero atención, hay un detalle en esta historia que cambia todo. Jesús no oró con los panes en las manos del niño. Jesús oró después de que los discípulos se los entregaron. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que mientras mantengas el control, mientras te aferres a tus pequeños recursos, a tu lógica, a tus miedos, no hay milagro. Pero si los entregas, si sueltas, si confías, el cielo se abre y la multiplicación comienza. Ahora bien, ¿cuántas veces te has quejado porque no tienes suficiente? ¿Y cuántas veces has agradecido por lo poco que sí tienes? Porque fue precisamente cuando Jesús dio gracias por los pocos panes que la abundancia fue activada. Y aquí hay una verdad poderosa. La gratitud abre portales de provisión. Tal vez hoy estás mirando tu cuenta bancaria, tu nevera vacía, tu ánimo por el suelo y dices: no tengo nada. Pero Dios te responde: tienes exactamente lo que necesitas para activar el milagro, solo que aún no lo has entregado. Tal vez lo que tienes es tu tiempo o tu servicio. Tal vez son tus lágrimas, tus talentos, tu fe del tamaño de un grano de mostaza. Pero eso en manos del Maestro alimenta multitudes y cambia destinos. ¿Y sabes qué fue lo más impactante de todo? Sobraron 12 cestas llenas. Porque cuando Dios suple, no lo hace apenas para cubrir lo justo. Él bendice con sobreabundancia. Él derrama hasta que sobre y abunde. Él te quiere enseñar que no necesitas más cosas, necesitas más entrega. Y mientras tú esperas que llegue más dinero, más recursos, más oportunidades, Dios está esperando que tú entregues esos 5 panes y 2 peces escondidos en tu corazón. ¿Qué es eso que estás reteniendo? Quizás estás reteniendo tu perdón o tu obediencia, o estás esperando tener más para entonces confiar. Pero Jesús no multiplicó lo que no fue entregado, así que ahora mírate por dentro. ¿Qué tienes hoy en tus manos que puedes poner en las manos del Salvador? Hazlo, porque si lo haces, prepárate para ver cómo lo poco se convierte en mucho. Cómo lo limitado se expande, cómo lo que parecía escaso se transforma en fuente inagotable, y no es una metáfora.
Es una promesa real. Hoy Dios te dice, pon lo que tienes en mis manos, da gracias por lo poco, confía, y verás mi provisión descender sobre tu casa. Este fue solo el primer paso. En el próximo bloque vamos a profundizar en otro episodio donde la fe en medio de la necesidad trajo provisión divina inesperada, y descubrirás cómo la obediencia simple de una mujer cambió no solo su historia, sino la historia de toda su casa. La viuda de Sarepta, cuando tu último recurso se convierte en la llave de tu provisión, ¿alguna vez has sentido que estás en el borde del abismo? Como si el próximo paso fuera el final, como si no quedara más nada por intentar. Así estaba la viuda de Sarepta cuando el profeta Elías llegó a su vida. Estaba recogiendo unos palos para cocinar su última comida con lo poco que le quedaba de harina y aceite, para ella y su hijo. Y luego, simplemente, morir. ¡Qué escena tan desgarradora! No hay mayor desesperanza que esa. Saber que lo que tienes en las manos es lo último. Lo último que puedes dar, lo último que puedes hacer, el último aliento de fe que te queda. Pero fue precisamente en ese escenario donde Dios intervino. Elías le hace una petición que a ojos humanos parece egoísta. Prepárame a mí primero un bocado. ¿Puedes imaginarlo? Una mujer con un hijo por alimentar, sin recursos, con la muerte rondando su puerta. Y Dios le pide que ponga primero su reino, que confíe más en su palabra que en su escasez. ¿Sabes qué representa esto para ti? Que muchas veces Dios permitirá que llegues al límite, no para destruirte, sino para mostrarte que Él es tu fuente verdadera. Él no quiere que pongas tu confianza en la harina, ni en el aceite, ni en tu planificación perfecta. Él quiere que pongas tu confianza en su voz, en su dirección, en su promesa. Y lo más impactante de esta historia no fue que la viuda obedeció, aunque eso ya es sorprendente, sino que en medio de su desesperación decidió creer, porque la fe real no es cuando todo está bien. La fe verdadera es cuando nada tiene sentido, pero igual decides obedecer. Es cuando das lo poco que tienes, confiando en que Dios lo multiplicará. Y eso fue lo que ocurrió. Dice la Escritura que la tinaja de harina no escaseó, ni la vasija de aceite disminuyó durante todos los días de aquella sequía. La provisión de Dios fue constante, continua, diaria, fiel. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. Pero antes, tienes que soltar tu última carta. Tienes que confiar cuando no hay lógica. Tienes que darle a Él esa última cucharada de esperanza, ese último hilo de fe, esa última opción que estás guardando por si acaso. Dios quiere suplir tus necesidades, pero no lo hará mientras sigas confiando en ti mismo. La provisión de lo alto se activa cuando decides hacer de Dios tu único plan, no tu plan B. Y si hoy estás como la viuda de Sarepta, al borde del agotamiento, mirando tu alacena vacía, tus emociones desgastadas, tu alma reseca, es porque Dios está preparando una intervención divina, pero Él no te va a obligar, Él va a esperar tu acto de fe, tu obediencia. Tu decisión de dar prioridad a su reino. Tal vez tu harina hoy es tu tiempo. Tu aceite es tu capacidad de servir, tu talento, tu disposición para obedecer lo que Él te pide. Y mientras lo estás guardando con temor, con ansiedad, ¿y si me falta luego? Dios está diciendo, dámelo a mí primero, y no te faltará. La fe de la viuda desató una fuente inagotable. No llegó una tormenta de trigo ni una lluvia de aceite. Llegó la fidelidad diaria, el pan suficiente, la unción constante, la seguridad de que cada mañana habría provisión, y esa es la promesa para ti. Hoy Dios quiere que sueltes el miedo, que obedezcas sin lógica, que entregues lo poco con gratitud y expectativa, porque cuando lo hagas, la unción empezará a fluir,
Y no solo para ti. La viuda pensaba en su hijo, pero Dios pensaba en su casa, en su linaje, en su testimonio, en generaciones enteras que iban a escuchar su historia. Tu obediencia hoy puede ser la clave para bendiciones futuras que aún no puedes imaginar. Así que haz como la viuda. Cree, obedece, entrega y prepárate para recibir una provisión que no escaseará mientras vivas alineado con su voluntad. En el próximo bloque, vamos a descubrir cómo la obediencia de un hombre en medio de la necesidad abrió un río en medio del desierto y cómo tú también puedes experimentar ríos en tu sequía más profunda. El manantial en el desierto. Cuando Dios abre ríos en tu sequía más profunda, ¿alguna vez sentiste que tu alma estaba tan seca que ya ni lágrimas podías derramar? Que tu espíritu había perdido toda esperanza y solo quedaba una rutina sin vida, una fe sin chispa, un corazón agrietado por la espera. Así estaba el pueblo de Israel en el desierto. Caminaron por días, semanas, con el calor consumiendo sus fuerzas y la sed gritando más fuerte que su fe. Un pueblo escogido, sí, pero también cansado, confundido y desesperado, y fue en ese escenario donde Moisés se postró ante Dios, un clamor desde la sequía, una súplica desde el fondo del alma. Y entonces, en medio de ese desierto abrasador, cuando no había pozos, ni lluvias, ni señales de vida, Dios le mostró una roca, sí, el lugar menos esperado, el objeto más seco y aparentemente inútil. Pero de esa roca, cuando Moisés obedeció y la golpeó, brotó agua abundante para todo el pueblo. ¿Puedes ver lo que eso significa para ti hoy? Significa que Dios puede hacer brotar provisión incluso de donde tú solo ves imposibilidad, que donde tú ves una pared, Él ve una fuente, donde tú ves un no hay manera, Él ve una puerta abierta, porque lo importante no era la roca, lo importante era la obediencia. Moisés podría haberse quejado, podría haber dudado, podría haber dicho, ¿cómo va a salir agua de ahí? Pero obedeció. Y esa obediencia en lo absurdo, en lo contradictorio, en lo difícil, desató el milagro. Hoy Dios está hablando a alguien que se siente seco por dentro, que no ve salida, que mira su vida emocional, espiritual, financiera y solo ve desierto, pero Dios te dice, hay una roca frente a ti, golpéala con fe, ora, declara, obedece y verás el agua fluir. Quizás tu roca es esa conversación difícil que llevas tiempo evitando, ese paso de fe que no te animas a dar, ese perdón que no has querido ofrecer, esa semilla que no te atreves a sembrar por miedo a quedarte con nada. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, golpea esa roca. Atrévete a creer que el milagro está escondido en lo que más te cuesta, porque a veces los mayores manantiales están escondidos en lo más duro de nuestra vida, en lo que nos hirió, en lo que perdimos, en lo que no entendimos. Y si te atreves a golpear con fe, no con rabia, no con ansiedad, sino con obediencia humilde, vas a ver cómo el agua comienza a correr por donde parecía imposible. Agua para tu mente, agua para tu corazón, agua para tus decisiones, agua para tus emociones, no solo agua literal, sino un río de vida espiritual, de nuevas ideas, de descanso, de revelación, de renovación interior. Porque el mismo Dios que hizo brotar agua de una roca seca, puede hoy hacer brotar unción fresca desde tu desierto emocional. No te quedes quieto mirando el polvo del suelo. No sigas diciendo, ya no hay esperanza. No cierres tus ojos al milagro solo porque no viene envuelto en lo que tú imaginabas. Golpea la roca, ora, obedece, confía. Porque detrás de ese acto de fe está escondida la respuesta que lleva tiempo buscándote. Y hay algo más que no puedes olvidar. Dios no hizo brotar agua solo para Moisés, lo hizo para todos.
Tu obediencia no solo va a abrir ríos para ti, sino también para tu familia, para los que te rodean, para generaciones futuras. Quizás hay personas que están secas espiritualmente a tu alrededor, esperando ver si tú crees lo suficiente para activar el milagro. Y cuando lo hagas, ellos también beberán. En el siguiente bloque, vamos a adentrarnos en una historia en la que la obediencia de un hombre atrajo una lluvia sobrenatural sobre toda una tierra, y cómo tú también puedes invocar una lluvia de bendiciones cuando decides caminar en fe, incluso en medio de una sequía prolongada. Elías y la lluvia. Cuando la perseverancia en la oración abre los cielos cerrados, hubo una vez una sequía tan profunda, tan prolongada, tan devastadora, que la tierra se partía. Los campos se morían y el cielo parecía de bronce. Nadie sembraba, nadie cosechaba, nadie creía. Los pozos se secaron, los ánimos cayeron, las esperanzas se extinguieron. 3 años y medio sin una gota de lluvia. Y en medio de ese caos, de esa desesperación colectiva, se levantó un hombre, Elías, un profeta, un intercesor, un hombre que conocía el corazón de Dios, y un día, sin ver nubes, sin escuchar truenos, se atrevió a declarar: «Yo oigo el sonido de una lluvia abundante». ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Elías no se guiaba por lo que veían sus ojos, sino por lo que discernía su espíritu, que mientras otros veían cielos vacíos, él escuchaba promesas activas. Y esa es la diferencia entre quien vive en la fe y quien solo sobrevive en el miedo. Elías subió al monte Carmelo, se postró con el rostro entre las rodillas y oró. No una vez, no 2, no 3, 7 veces, y cada vez mandaba a su siervo a mirar el cielo. La primera vez, nada. La segunda, nada. La tercera, nada. La cuarta, quinta, sexta, nada. Pero Elías no se detuvo, porque sabía que la persistencia en la oración no es terquedad, es fe madura. Es decirle a Dios: aunque no vea, creo; aunque no sienta, confío; aunque no escuche, sigo clamando. Y fue a la 7ª vez que el siervo regresó con una noticia que cambiaría todo. Veo una pequeña nube como del tamaño de una mano, una nube tan pequeña que muchos la habrían despreciado. Pero Elías supo inmediatamente. La lluvia venía, y no una lluvia cualquiera. No una llovizna, una lluvia abundante, torrencial, restauradora, multiplicadora. ¿Puedes imaginarlo? Después de tanto tiempo sin lluvia, después de tanto cansancio, de tanta espera, de tanto silencio, Dios respondió, pero no respondió cuando Elías pensó que sería fácil. Respondió cuando la fe fue probada, cuando la perseverancia fue firme, cuando no se rindió a la mitad del camino. Y esa es la enseñanza que hoy Dios quiere entregarte. Tu cielo puede estar cerrado ahora, pero si oras como Elías, se abrirá. No importa cuán seca esté tu situación, no importa cuánto tiempo hayas estado esperando, no importa cuántas veces te hayan dicho, no hay nada. Si tú crees, si tú insistes, si tú oras con la certeza de que Dios escucha y actúa, la nube aparecerá. Y cuando veas esa pequeña nube, no la desprecies, porque lo que para otros es insignificante, para ti es la señal de que algo poderoso viene en camino. Esa llamada que no esperabas, esa oportunidad que parecía perdida, esa idea que surgió de la nada, esa puerta que se entreabre, ahí está tu nube, y si la honras con fe, se convertirá en lluvia de bendición. Lluvia que moja tu sequía, lluvia que lava tus heridas, lluvia que ablanda tu tierra, lluvia que renueva tus fuerzas. Pero recuerda, la nube no llega para quien ora una vez y se rinde. La nube aparece para el que persevera, para el que no abandona el monte,
Para el que clama hasta que el cielo no tenga más opción que abrirse, Dios quiere suplir tus necesidades, y para eso te llama hoy a la oración persistente, a subir tu monte, a doblar tus rodillas, a cerrar tus ojos al desánimo y abrir tu boca con autoridad. Porque si oras como Elías, verás la lluvia venir y será abundante. En el siguiente bloque vamos a descubrir cómo Jesús enseñó que buscar, pedir y llamar no son acciones pasivas, sino llaves activas que desatan milagros. Provisión y unción cuando se hacen con insistencia santa. Pide, busca y llama. Cuando la insistencia espiritual desbloquea lo que está retenido en los cielos en Mateo 7:7, Jesús pronunció una de las frases más poderosas y malinterpretadas del Evangelio. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 verbos, 3 acciones, 3 movimientos que tienen algo en común: insistencia. Porque no se trata de pedir una sola vez, sino de seguir pidiendo. No se trata de buscar superficialmente, sino de buscar con hambre, con desesperación, con propósito. Y no se trata de tocar tímidamente la puerta del cielo, sino de llamar con fuerza, con fe, con expectativa. El original griego de ese versículo deja claro que Jesús estaba diciendo: sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. ¿Y sabes por qué él lo dijo así? Porque Jesús conocía muy bien la naturaleza humana, sabía que muchas veces pedimos una vez y si no sucede de inmediato, nos rendimos. Sabía que muchos comienzan buscando, pero al no ver resultados rápidos, abandonan el proceso. Y sabía que hay puertas que solo se abren para aquellos que están dispuestos a desgastar los nudillos espirituales, con tal de no rendirse. Hoy quiero decirte algo con toda la autoridad espiritual. Hay bendiciones, respuestas, unciones y provisiones que ya están listas en el cielo, pero que aún no han descendido porque tú soltaste el clamor demasiado pronto. No es que Dios no quiera dártelas, no es que Él no te haya escuchado, es que tu persistencia es el lenguaje de tu fe. Y Dios responde a la fe que insiste. Jesús mismo contó una parábola para ilustrar esta verdad. La de un hombre que a medianoche fue a pedir pan a su amigo. El amigo ya estaba dormido, la casa cerrada, todo oscuro. Pero el hombre golpeó y siguió golpeando y volvió a golpear. ¿Y sabes por qué le abrió? No fue por amistad, fue por su insistencia, y Jesús concluye: aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sí se levantará por su importunidad y le dará todo lo que necesite. ¿Lo ves? Dios no se mueve solo por relación, Dios se mueve por fe. Y la fe perseverante tiene un sonido que el cielo no ignora. Hoy quiero preguntarte con amor pastoral: ¿cuántas veces dejaste de pedir justo cuando el milagro ya venía en camino? ¿Cuántas veces dejaste de buscar justo cuando estabas por encontrar? ¿Cuántas veces te alejaste de la puerta cuando ya estaba por abrirse? Porque hay respuestas que requieren más que una oración, requieren constancia. Y atención, Jesús no dijo que lo que buscas se abrirá para cualquiera. Él dijo que se abrirá para el que llama. ¿Y quién llama? El que no se conforma con la puerta cerrada, el que no acepta el no como destino final, el que sabe que detrás de esa puerta hay algo que le pertenece por promesa divina. Y tú, amado oyente, ¿eres de los que oran y esperan de brazos cruzados? ¿O eres de los que oran, insisten, claman, se levantan de madrugada si es necesario, y siguen llamando hasta que la puerta se abra? Porque si Dios dijo que daría, dará. Si dijo que hallarías, hallarás. Si dijo que se abriría, se abrirá. Pero debes insistir, y no lo digo para presionarte, lo digo para animarte, porque muchos de ustedes están a punto de renunciar, cuando en el mundo espiritual ya hay una nube del tamaño de una mano moviéndose a tu favor. No es tiempo de rendirse, es tiempo de reintentar, de volver a orar,
de volver a golpear esa puerta, de volver a buscar con hambre, de volver a pedir no con miedo, sino con fe, porque el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, ve la puerta abrirse. En el siguiente bloque vamos a ver cómo una mujer extranjera ignorada por todos, incluso por Jesús, logró recibir un milagro extraordinario simplemente porque se negó a rendirse. Prepárate, porque su historia podría reflejar la tuya y darte la clave para activar el milagro que aún no llega. La mujer sirofenicia. Cuando la fe insistente rompe barreras y activa milagros, era extranjera. No pertenecía al pueblo de Israel. No tenía la credencial espiritual que los judíos de la época consideraban necesaria para recibir un milagro. Y sin embargo, fue una de las pocas personas que logró tocar el corazón de Jesús con su fe. Estoy hablando de la mujer sirofenicia. Una madre desesperada, con una hija atormentada por demonios, una mujer excluida, ignorada, aparentemente indigna, pero con una determinación tan poderosa que ni el silencio del cielo logró detenerla. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Como si hubieras orado y no obtuviste respuesta? ¿Como si hubieras clamado y el cielo guardara silencio? Como si no tuvieras el perfil correcto para recibir lo que Dios da a otros. Esta mujer sabe exactamente cómo te sientes, y su historia te muestra que hay un tipo de fe que trasciende toda barrera, incluso las que parecen impuestas por el mismo Jesús. Ella se acercó a él con un clamor sincero. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¿Y qué hizo Jesús? Guardó silencio. ¿Puedes imaginar el dolor, no solo ignorada por la sociedad, sino también aparentemente por aquel que es la esperanza misma? Pero ella no se fue. Jesús finalmente le responde, pero con una frase dura. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquier otro se habría marchado. Cualquiera se habría sentido ofendido. Muchos se habrían dicho, esto no es para mí. Pero ella respondió, con una de las declaraciones de fe más impactantes de la Biblia. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Lo ves? Ella no pidió lugar en la mesa. No exigió derechos, no se comparó con nadie, simplemente insistió, porque entendía que una migaja del cielo es suficiente para liberar a una hija, para restaurar una casa, para cambiar una vida. Y esa fe, esa humildad, esa persistencia, rompió la lógica, el protocolo, la historia, la frontera espiritual. Jesús, maravillado, le dijo, «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y desde ese mismo instante, su hija fue sanada. Ahora escúchame bien, quizás tú también te sientes extranjero. Tal vez has pensado que no tienes suficiente santidad, suficiente oración, suficiente fe. Quizás estás viendo a otros recibir su milagro mientras tú sigues esperando. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no es tu estatus, es tu fe. No es tu currículum espiritual, es tu insistencia. Hay un tipo de fe que no se rinde, que no se ofende, que no se cansa, que no necesita ser reconocida, pero sí necesita tocar el borde del manto. Y cuando esa fe aparece, Dios no la ignora. Hoy, si estás clamando por alguien, por un hijo, por un esposo, por una madre enferma, por una causa imposible, no te detengas. Aunque el cielo esté en silencio, tú sigue hablando. Aunque parezca que no te escucha, tú sigue clamando. Aunque otros digan que no es para ti, tú sigue tocando la puerta. Porque la fe que persiste rompe barreras invisibles y activa milagros que no estaban en el calendario, pero que Dios decide entregar solo porque vio tu insistencia. No mires a tu alrededor para ver quién merece qué.
No te compares, solo mantente de rodillas, con el corazón humilde, los ojos en Él, y la convicción de que una sola palabra, una sola migaja, puede cambiar tu vida entera. En el próximo bloque, hablaremos de cómo una simple ofrenda de fe en medio de una crisis total se transformó en la semilla de una multiplicación imparable, y cómo tú también puedes sembrar en lo poco y cosechar en lo eterno. La ofrenda de la viuda. Cuando das en tu escasez y provocas una cosecha en el corazón de Dios, a veces creemos que para mover el cielo necesitamos mucho dinero, mucha fuerza, mucha fe, mucho reconocimiento, mucha preparación, muchos recursos. Pero Jesús, siempre Jesús, en su infinita sabiduría y profundidad, se sentó un día frente al arca del templo, donde las personas echaban sus ofrendas, y comenzó a observar. Muchos ricos pasaban con orgullo, con sus túnicas elegantes y sus ofrendas abundantes, dando grandes cantidades de monedas que resonaban como campanas al caer en los recipientes de bronce. Era un espectáculo de generosidad, al menos en apariencia, un desfile de los que daban de lo que les sobraba, pero entre la multitud silenciosa, sin atraer miradas, entró una mujer, una viuda, sin nombre, sin pompa, sin privilegios, y con manos temblorosas y corazón probablemente agitado, depositó solo 2 pequeñas moneditas de cobre. Un gesto tan simple, tan insignificante a los ojos humanos, que cualquiera habría ignorado. Pero no Jesús. Él se levantó, se conmovió y dijo en voz alta: «En verdad os digo que esta viuda ha echado más que todos, más que todos, más que los ricos, más que los fariseos, más que los que dieron grandes sumas. Sí, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía». Y aquí, amado oyente, se esconde una de las verdades más revolucionarias del reino de Dios. El cielo no mide cantidades, mide corazones. El cielo no reacciona a la abundancia externa, reacciona a la profundidad interna, a la fe detrás del acto. La confianza escondida en cada moneda, en cada lágrima, en cada semilla que siembras cuando todo te falta. Esa viuda no sabía que estaba siendo observada por el Mesías. No sabía que su gesto quedaría registrado en las Escrituras eternamente. No sabía que miles de años después tú estarías escuchando su historia como una revelación para tu vida. Ella solo sabía una cosa: Dios era más digno de su última moneda que su miedo al mañana. ¿Y tú qué harás con lo poco que tienes? ¿Lo guardarás por si acaso? ¿Lo enterrarás como el siervo que escondió el talento? ¿Lo usarás para alimentar tu inseguridad? ¿O te atreverás a hacer lo que ella hizo? Porque quizás hoy el Espíritu Santo no te está pidiendo una ofrenda material. Tal vez te está pidiendo tu atención total, tu primer pensamiento del día, tu tiempo de oración más profundo, tu paso de obediencia, tu compromiso con ese llamado que llevas postergando. Y cuando entregas eso, aunque sea pequeño, aunque sea lo único que tienes, te digo con seguridad celestial, algo se activa en el cielo, algo que no se activa con abundancia, sino con autenticidad, con confianza, con fe que renuncia al control, porque la verdadera ofrenda no es la que impresiona a los hombres, es la que conmueve a Dios. Y esa viuda nos enseña que puedes estar rota, invisible, sola, olvidada, y aún así tocar el corazón de Dios de una manera tan fuerte que Él se levanta para hablar de ti. ¿No es eso glorioso? Hoy quiero preguntarte, ¿qué estás reteniendo porque te parece poco? ¿Qué tienes miedo de entregar porque crees que no será suficiente? Dios no necesita tu cantidad, Él necesita tu fe. Y cuando tú das, en obediencia, en silencio, en humildad, Dios comienza a multiplicar, a veces no de forma inmediata, ni en la misma moneda que diste, pero sí con una cosecha de paz, de dirección,
de respuestas, de provisión inesperada, de unción fresca, de puertas abiertas, de descanso interior. Esa viuda con 2 moneditas sembró una historia que tú estás cosechando hoy. ¿Y tú? ¿Qué semilla plantarás con tu acto de fe? El reino de Dios no se sostiene con lo que nos sobra. Se expande con lo que entregamos cuando creemos que ya no tenemos nada. Así que levanta tu mirada, agarra tu moneda espiritual, sea cual sea, y entrégala. Hazlo como acto de amor, de rendición, de confianza, porque esa pequeña semilla puede ser la que provoque una lluvia de bendición sobre tu vida. En el próximo bloque descubriremos cómo un siervo fiel fue elevado, no por lo que tenía, sino por cómo administró lo poco que recibió, y cómo tú también puedes provocar una promoción divina cuando eres fiel en lo pequeño. El siervo fiel y prudente, cuando la fidelidad en lo pequeño provoca una promoción celestial inesperada, hay personas que pasan la vida entera esperando el gran momento para brillar. Sueñan con escenarios grandes, con oportunidades extraordinarias, con puertas abiertas que lleguen como por arte de magia, pero no se dan cuenta de que el reino de Dios no promueve a quienes esperan el momento perfecto, sino a quienes son fieles en lo más mínimo. Jesús, en una de sus enseñanzas más poderosas, nos habló del siervo fiel y prudente, ese que, sin importar cuán pequeña fuera su responsabilidad inicial, decidió actuar con integridad, diligencia y obediencia. No se trataba de cuán grande era su tarea, sino de con qué corazón la ejecutaba. Y esta enseñanza tiene implicaciones profundas para tu vida, amado oyente, porque muchas veces tú mismo has subestimado tus pequeñas tareas diarias, creyendo que no tienen valor espiritual, que no hay unción en lo rutinario, que Dios solo se mueve en los grandes eventos, en los actos extraordinarios o en las plataformas visibles. Pero déjame decirte algo con toda claridad espiritual. Dios observa lo que haces cuando nadie te ve. Él mira tu actitud cuando sirves sin ser reconocido. Él escucha tu oración cuando nadie la aplaude. Él valora tu fidelidad cuando todo parece estancado y sin fruto. Y es precisamente en esos momentos ocultos donde se definen las verdaderas promociones del cielo. Porque la fidelidad no se demuestra en lo espectacular, se revela en la constancia, en esa decisión de seguir sembrando, aun cuando no ves la cosecha, en esa determinación de mantenerte firme, aun cuando el entorno no cambia, en esa obediencia que no necesita cámaras, likes ni aprobación humana. Jesús dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor». Y aquí se esconde una de las llaves más poderosas del reino. La fidelidad en lo poco es la plataforma para recibir lo mucho. No es magia, no es suerte, no es favoritismo divino. Es un principio espiritual que se cumple sin excepción. Dios no pone a gobernar a quien quiere figurar. Dios pone en autoridad a quien ha demostrado en lo secreto que puede manejar lo pequeño con temor, honra y entrega. Y ahora pregúntate con el corazón abierto: ¿cómo estás administrando lo que ya tienes? Tal vez aún no tienes el trabajo que anhelas, pero estás siendo excelente en el que tienes hoy. Tal vez aún no predicas en una iglesia, pero ¿estás predicando con tu vida cada día a quienes te rodean? Tal vez aún no tienes los recursos para sembrar grandes cantidades, pero ¿estás sembrando lo poco que sí puedes con generosidad y fe? Porque si desprecias lo poco, no estás listo para lo mucho. Pero si honras lo pequeño, si lo cuidas, si lo haces con amor, con excelencia, con alegría, entonces estás atrayendo la mirada de Dios sobre ti. Recuerda esto: el mismo que te confió lo poco es el que te puede posicionar sobre lo mucho. Algo más, este siervo no solo fue premiado con más autoridad, con más responsabilidades, con más bendiciones,
Fue invitado a entrar en el gozo de su Señor. ¿Qué significa eso? Significa que la recompensa por ser fiel no es solo más tareas o más visibilidad. Es experimentar una dimensión más profunda de intimidad con Dios. Cuando eres fiel en lo poco, no solo asciendes en responsabilidades, asciendes en comunión, en revelación, en paz interior, en gozo espiritual. El siervo fiel no solo fue promovido, fue abrazado. Y eso, amado oyente, vale más que cualquier ascenso terrenal. Así que hoy te animo a que examines tu corazón. No esperes el gran momento. Haz de cada momento un acto de fidelidad. No menosprecies tus tareas actuales. Límpialas. Con honra, con pasión, con humildad. Dios te está observando, y en su tiempo, no en el tuyo. Él te dirá, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y cuando eso ocurra, no habrá hombre, sistema ni circunstancia que pueda detener la promoción que Dios haya decidido otorgarte. En el próximo bloque descubriremos cómo José, aun siendo esclavo y prisionero, fue prosperado por Dios en cada etapa de su vida, y cómo tú también puedes experimentar prosperidad celestial, aunque el entorno natural parezca adverso. José en Egipto. Cuando la presencia de Dios prospera tu vida en medio del encierro y la injusticia, si hay un hombre en la Biblia cuya historia refleja con total claridad cómo la unción de Dios puede acompañarte y prosperarte incluso en los escenarios más hostiles, humillantes e injustos, ese hombre es José. Desde joven, José tenía sueños. Dios mismo le mostraba visiones donde su vida estaba destinada a grandeza, influencia, autoridad y bendición. Pero lo que vino después de esos sueños no fue fama ni fortuna inmediata, sino una cadena de traiciones, pérdidas, falsas acusaciones, cárceles y años de espera desgarradora. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Fue separado de su familia, despojado de su túnica de colores, símbolo de favor y propósito, y lanzado a una vida de servidumbre en una tierra extranjera. Y más tarde, cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar en la casa de Potifar, una calumnia infame lo llevó a una prisión egipcia, sucio, olvidado, invisible ante los hombres, pero profundamente visible ante Dios. Y aquí viene el primer misterio que cambiará tu forma de ver la vida. La Biblia nunca dice que Dios se apartó de José. Al contrario, una y otra vez leemos estas palabras impactantes. Pero Jehová estaba con José y lo hizo prosperar. Dios estaba con él en la esclavitud. Dios estaba con él en la prisión. Dios estaba con él cuando nadie más lo recordaba. Y Dios lo prosperaba ahí. ¿Y tú, amado oyente, acaso no te has sentido alguna vez como José? Traicionado por los más cercanos, olvidado por quienes prometieron ayudarte, encerrado en temporadas oscuras, donde parece que todo lo que Dios te mostró en el pasado se contradice con tu realidad presente. Si es así, escucha esta verdad celestial con toda tu atención. Tu entorno no define tu prosperidad, la presencia de Dios en tu vida, sí. No importa si estás en una cárcel emocional, en una esclavitud financiera, en una tierra donde no entiendes el idioma de lo que estás viviendo. Si Jehová está contigo, Él te hará prosperar. Y prosperar no significa únicamente tener dinero o éxito visible. Significa que todo lo que tocas empieza a florecer. Que tu fe no muere, sino que se fortalece. Que tu carácter es purificado como oro. Que tu visión no desaparece, sino que se vuelve más nítida en medio de la oscuridad. ¿Sabes por qué Dios permitió que José pasara por tantos procesos antes de llegar al trono de Egipto? Porque el proceso era la escuela para el propósito. Porque la prisión era el lugar donde su alma sería alineada con el plan divino. Porque en cada etapa José fue aprendiendo algo. En la cisterna, que el hombre puede traicionarte.
En la casa de Potifar, que la integridad cuesta caro. En la cárcel, que los dones florecen en lugares oscuros. En el trono, que solo Dios exalta a su tiempo, y eso mismo puede estar ocurriendo contigo. Quizás estás en la cisterna, donde fuiste traicionado por quienes más amabas. Quizás estás en la casa de Potifar, donde estás siendo probado en lo oculto. Quizás estás en la prisión, donde nadie te ve ni te escucha, pero es ahí donde Dios está formando tu carácter, cultivando tu fidelidad, enseñándote a administrar lo poco, para confiarte con lo mucho. Y si decides no rendirte, no negociar tu integridad, no ceder a la amargura, el palacio que Dios preparó para ti te está esperando. José no llegó al trono por suerte, no fue una coincidencia. Fue la consecuencia de una fidelidad silenciosa, una fe que no murió, una confianza que no se quebró. Y tú, que estás escuchando este mensaje, quizás sin entender por qué estás pasando lo que estás pasando, hoy recibes esta palabra como un recordatorio divino. Dios está contigo, y mientras Él esté contigo, nada está perdido. Tu cárcel puede ser el lugar donde se activa tu llamado. Tu esclavitud puede ser la tierra donde tus dones empiecen a ser reconocidos. Tu temporada de lágrimas puede ser el campo donde germinará una cosecha de honra. Recuerda esto, José salió de la prisión en un solo día, un día común, sin aviso, sin preparación. Dios movió las piezas, tocó el corazón del faraón y lo posicionó en el lugar exacto que había soñado de joven. Y si lo hizo con él, lo puede hacer contigo. Pero no debes rendirte, no debes dejar de soñar, no debes permitir que el entorno apague la promesa. Porque aunque el proceso duela, la unción sigue fluyendo. Aunque los hombres te olviden, Dios te recuerda. Y muy pronto, tu nombre será mencionado en el lugar correcto, en la sala adecuada, ante las personas precisas. Y será el día en que la cárcel se abra, las cadenas caigan, y la prosperidad que Dios sembró en ti desde antes de tu nacimiento se manifieste ante todos. En el próximo bloque veremos cómo David, aun siendo el menor e ignorado de sus hermanos, fue ungido como rey por Dios. Y cómo tú también puedes ser escogido en secreto para una unción que cambiará tu destino. David en el anonimato. Cuando Dios te unge en secreto mientras el mundo te ignora, a los ojos de su familia, David era el menor, el más pequeño, el que cuidaba ovejas, el que no tenía la estatura de un rey, ni el físico de un guerrero, ni la voz para hablar entre líderes, ni el currículum para aspirar a la grandeza. Era simplemente un muchacho de campo, pero con un corazón que latía al ritmo del cielo. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel, todos pensaban que sería uno de los hijos mayores, fuertes, altos, entrenados, pero Dios los fue rechazando uno por uno, y Samuel, desconcertado, preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Y fue entonces, casi como una nota al pie, como un pensamiento secundario, que Isaí dijo, queda el menor, pero está cuidando las ovejas. Y ahí estaba la clave. David no estaba en la fila para ser elegido, pero estaba en el campo siendo fiel. Estaba cantando salmos donde nadie lo escuchaba. Estaba enfrentando leones y osos donde nadie lo veía. Estaba desarrollando intimidad con Dios sin saber que un día sería rey. Estaba cultivando obediencia sin imaginar que su nombre sería escrito en la eternidad. ¿Y tú? ¿Te has sentido el último, el olvidado, el que ni siquiera fue considerado para ese puesto, esa relación, esa bendición? El que no fue invitado a la mesa, el que siempre está en el campo, mientras otros son reconocidos. Entonces esta palabra es para ti, porque a veces, cuando el mundo te ignora, es porque Dios te está reservando para algo que no cualquiera puede llevar, reservando para una unción que no se reparte en público, sino
en lo secreto, reservando para una asignación que requiere carácter forjado en soledad, no en popularidad. Y aquí está lo más profundo. Dios no ungió a David después de matarle a Goliat. No lo ungió después de ganar batallas, ni después de sentarse en un trono. Lo ungió cuando aún era un simple pastor, porque Dios no unge por lo que ve el ojo humano. Dios unge por lo que percibe en el corazón. Y tú puedes sentir que no estás listo. Puedes pensar que no tienes lo que se necesita. Puedes mirar tu presente y verlo lleno de limitaciones, de anonimato, de rutina. Pero si tu corazón arde por Dios, si lo buscas con sinceridad, si eres fiel en lo poco y obediente en lo invisible, la unción vendrá sobre ti. Una unción que no pide permiso. Una unción que rompe protocolos. Una unción que cae sin explicación humana. Una unción que marca tu vida, aunque aún no se haya manifestado tu destino. Porque después que David fue ungido, no fue directo al trono, fue de regreso al campo. Sí, con aceite en la cabeza, pero con ovejas por cuidar. Sí, con promesa profética, pero con años de procesos aún por delante. Y sin embargo, nunca dudó de lo que Dios le había dicho. Y tú tampoco debes dudar. La unción que recibiste, aunque no se haya manifestado aún en grandeza externa, ya está operando en ti. Está preparando tu alma, tu visión, tu carácter, tu sensibilidad espiritual. Te está fortaleciendo para que cuando llegue el día del Goliat, no tiemble tu fe. Porque escúchame bien, los campos de ovejas son las aulas del reino. Es ahí donde se forman los reyes, donde se forja el oído profético, donde se aprende a confiar cuando no hay aplausos ni público, donde se cultiva una fe que no depende de los hombres, sino de la presencia. Y cuando Dios te llame del campo a la casa, cuando te diga, levántate porque tú eres, nadie podrá detener lo que Él ha decidido hacer contigo. No importará cuántos te ignoraron, no importará quién te despreció, no importará quién no te invitó. Dios ya te ungió, Dios ya te eligió, Dios ya escribió tu nombre, así que sigue fiel, sigue adorando mientras cuidas ovejas, sigue obedeciendo cuando nadie aplaude, sigue desarrollando tu corazón conforme al de Dios, porque cuando llegue tu momento, el aceite correrá otra vez, y todo lo que viviste en el anonimato se convertirá en testimonio público de que Dios exalta a los que lo honran en lo oculto. En el siguiente bloque exploraremos cómo una mujer llamada Esther fue posicionada en el palacio no solo para disfrutar del favor, sino para salvar a su pueblo, y cómo tú también has sido posicionado en lugares estratégicos para liberar a otros a través de tu obediencia valiente. Esther en el palacio. Cuando Dios te posiciona en lugares estratégicos para cumplir un propósito eterno, hay momentos en la vida en que sentimos que estamos en lugares que no entendemos, en escenarios que parecen ajenos, incómodos, incluso contradictorios, con nuestras raíces o con nuestros sueños. Lugares donde todo lo que nos rodea habla un idioma distinto al de nuestra alma, donde no encajamos del todo, donde nuestra identidad parece diluirse entre la multitud. Y sin embargo, es precisamente en esos espacios inesperados, en esos ambientes desconocidos, en esos tronos donde no pedimos estar, donde Dios revela su intención más alta, colocarnos estratégicamente para una misión divina. Así fue con Esther, una joven huérfana, criada por su primo Mardoqueo, parte de un pueblo oprimido, viviendo en tierra extranjera, sin títulos, sin apellido noble, sin aspiraciones de poder, y sin embargo, elegida por Dios para ser reina de Persia. Pero no se trataba solo de belleza, ni de gracia externa. Dios no la posicionó en el palacio para que disfrutara de perfumes, sedas finas y banquetes reales. Dios la colocó ahí porque había una amenaza sobre su pueblo, sobre su gente, sobre su propósito colectivo.
Y el cielo necesitaba una intercesora que desde adentro pudiera actuar con valentía, porque a veces el lugar donde estás, ese trabajo, esa ciudad, esa comunidad, ese círculo que parece no tener sentido, no es el destino final, sino el escenario de una batalla espiritual que tú fuiste llamado a pelear. Cuando Amán, el enemigo del pueblo judío, tramó su plan perverso de exterminio, parecía que todo estaba perdido. El decreto ya había sido firmado. La condena ya estaba escrita. El día del desastre estaba marcado en el calendario. Y Esther, aunque estaba en el palacio, no estaba exenta del dolor de su pueblo. La comodidad no la blindaba del peligro, y su silencio, aunque pudiera parecer conveniente, era una amenaza al propósito eterno. Entonces, Mardoqueo le envió un mensaje que resuena como trompeta profética hasta hoy. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y esa es la pregunta que el Espíritu Santo quiere que te hagas hoy. ¿Y si estás exactamente donde estás porque Dios te quiere usar ahí? Quizás tú también estás en un palacio que no comprendes. Quizás estás en un ambiente que parece demasiado hostil, demasiado pagano, demasiado ajeno a tu fe. Y te preguntas si deberías estar en otro lugar, haciendo otra cosa, con otras personas. Pero escúchame con el corazón abierto. No estás fuera de lugar, estás en posición, el Rey. De Reyes te ha puesto ahí para esta hora, para orar desde adentro, para discernir amenazas invisibles, para usar tu influencia, tu voz, tu presencia, por pequeña que te parezca, como llave para salvar vidas, para ser puente entre el cielo y la tierra, para interceder donde otros callan, para hablar cuando es más fácil quedarse cómodo. Cuando Esther entendió eso, cuando despertó a su propósito, dijo algo que marcó su destino y el de toda su nación. Iré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Qué valentía! ¡Qué entrega! ¡Qué rendición absoluta! Ella sabía que entrar sin ser llamada podía costarle la vida. Sabía que el favor del rey no estaba garantizado. Sabía que el precio era altísimo. Pero también sabía que el silencio es complicidad cuando el pueblo de Dios está en peligro. Y tú, que me escuchas, tú también tienes que entender esto. Tu voz cuenta. Tu intercesión pesa. Tu decisión puede cambiar la historia de alguien. Cuando Esther decidió entrar, cuando decidió romper el protocolo, cuando decidió morir si era necesario por su propósito, la mano de Dios se activó. El rey extendió el cetro. La conspiración fue desmantelada. El enemigo cayó en su propia trampa. Y el pueblo fue librado de la destrucción, todo porque una mujer entendió que su posición no era privilegio, sino responsabilidad. Y tú, ya lo entendiste. El favor que llevas, las puertas que se te abrieron, el lugar donde estás ahora, no es solo para ti, es para el reino. No mires tu vida como algo separado de los planes eternos. No creas que tus bendiciones son un fin en sí mismas. Fuiste posicionado para interceder, para actuar, para obedecer, para hablar, para hacer la diferencia donde otros tienen miedo. Porque mientras tú callas, hay vidas que están en juego. Y mientras tú te levantas, hay liberación que se activa. Esta es tu hora, este es tu momento, esta es tu batalla. No se trata de ti. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Así que, como Esther, di con firmeza: si perezco, que perezca. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras el enemigo destruye lo que Dios me mandó a defender. En el próximo bloque, descubriremos cómo la obediencia radical de Abraham lo llevó a una dimensión de fe tan poderosa que se convirtió en el padre de multitudes, y cómo tú también puedes cruzar esa línea invisible entre la comodidad y la promesa cuando decides creerle a Dios contra toda lógica. Abraham y la fe radical.
Cuando obedeces sin ver y Dios te transforma en padre de promesas eternas, hay decisiones que cambian tu dirección, otras que transforman tu identidad. Y luego están esas que, sin que lo comprendas del todo en el momento, trascienden generaciones y marcan la eternidad. Ese tipo de decisiones solo nacen cuando la fe que habita en tu interior se atreve a obedecer una voz que el mundo no entiende, que tu lógica no puede explicar y que tu entorno no puede validar. Así fue la fe de Abraham. Un hombre común, un habitante de Ur de los Caldeos, una ciudad llena de ídolos, de costumbres paganas, de comodidad familiar y seguridad estructural. Y de repente, una voz, una orden, un llamado. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Puedes imaginar eso? Dios no le dio un mapa, no le dio una ruta exacta, no le dio fecha de llegada, ni le explicó los detalles. Simplemente le pidió que saliera, que dejara, que renunciara, que confiara. Y Abraham obedeció, sin saber a dónde, sin garantías, sin certezas humanas, solo con una palabra en el corazón, una promesa en el espíritu y un Dios invisible guiando sus pasos. Y ese acto de obediencia, ese primer paso en la niebla, desató una cadena de bendiciones que aún hoy alcanzan tu vida y la mía. Porque Abraham no fue solo un hombre de fe, fue el arquitecto espiritual de una generación de creyentes que eligen caminar por encima de la lógica. Dios le prometió una descendencia innumerable, le prometió una tierra nueva, le prometió que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y aún así, Abraham y Sara eran estériles, ancianos, limitados. Nada en su realidad natural confirmaba la promesa. Todo lo que veían gritaba imposible, pero Abraham eligió creerle a Dios por encima de sus sentidos. Y eso, amado oyente, es fe radical. Fe no es cuando lo ves. Fe es cuando sigues caminando, aún sin señales. Fe es cuando construyes un altar sin saber cómo vendrá el sacrificio. Fe es cuando levantas la mirada, como Abraham, al cielo estrellado, y aunque no ves ni un hijo, te atreves a contar las estrellas creyendo que esa será tu descendencia. Y Dios lo contó como justicia. Escúchame con atención. No necesitas entender todo lo que Dios te está pidiendo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas que todo esté alineado para comenzar. Solo necesitas una palabra, una confirmación interna, una voz que diga, vete, sal, obedece. Muchos de ustedes, los que están viendo este video, están estancados porque quieren garantías. Quieren que Dios les muestre el final antes de dar el primer paso. Quieren certeza antes de fe, pero la fe verdadera es una locura santa. Es decir sí cuando todo en ti quiere decir no. Es salir del barco cuando el mar está bravo. Es caminar por el desierto confiando en que manará agua de la roca. Y si hoy decides obedecer como Abraham, si decides salir de esa comodidad, de ese lugar de estancamiento, de esa rutina espiritual, de ese pensamiento limitado, Dios te mostrará cosas que ahora mismo ni siquiera puedes imaginar, porque Dios no bendice la pasividad, Dios bendice la obediencia. Y Abraham se convirtió en padre de multitudes no por su perfección, sino por su disposición, no porque tenía en todo claro, sino porque tenía el corazón alineado al cielo. Y atención a esto, no todo fue fácil. Dios le pidió su hijo, sí, el hijo de la promesa, ese milagro tan esperado, tan celebrado, tan amado. Y aún así, Dios le pidió que lo subiera al altar. Y Abraham obedeció otra vez, porque entendió que la promesa nunca debe ocupar el lugar del Dios que la dio. Que el mayor acto de fe no es recibir,
es entregar. Y en ese monte, con el cuchillo levantado y el corazón temblando, Abraham nos enseñó que la provisión siempre espera en el lugar de la obediencia. Porque mientras él subía con su hijo, el carnero también subía del otro lado. Del monte, Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que responde en el altar, el Dios que honra la fe radical con provisión sobrenatural. Y tú, que estás al borde de tomar decisiones difíciles, que sabes que Dios te está llamando a dejar algo, a soltar algo, a salir de algo, no esperes más. Obedece, aunque no entiendas, aunque no veas, aunque tengas miedo. Obedece, porque del otro lado de esa obediencia hay una tierra, hay una promesa, hay una generación, hay una unción, hay una historia eterna que Dios quiere escribir contigo. En el próximo bloque veremos cómo una mujer derramó su perfume a los pies de Jesús como símbolo de entrega total, y cómo ese acto de adoración extravagante abrió las compuertas de honra, redención y memoria eterna. La mujer del perfume. Cuando tu adoración rompe esquemas, activa redención y queda registrada en la eternidad, hay actos que parecen insignificantes para quienes no entienden el lenguaje del Espíritu. Gestas silenciosas que no tienen aplausos, que no reciben likes, que no son comentadas en la mesa de los importantes, pero que en el cielo despiertan movimiento angelical, que en el corazón de Jesús provocan lágrimas y que en la eternidad son recordadas como fragancias imborrables. Así fue la historia de aquella mujer, sin nombre, sin estatus, sin espacio, oficial entre los discípulos, sin voz entre los religiosos, sin aceptación social. Una mujer con pasado, con heridas, con miradas sobre ella que pesaban más que cadenas. Pero también una mujer con un frasco de perfume, un frasco que lo contenía todo, su historia, su dolor, su anhelo, su arrepentimiento, su fe y su adoración más pura. Ella no pidió permiso, no esperó invitación, no buscó validación. Ella entró donde no era bienvenida. Entró a la casa del fariseo, entró al espacio donde los santos se sentaban a juzgar, y fue directo a los pies del Maestro, a esos pies polvorientos que habían caminado aldeas sanando enfermos, a esos pies que habían sido ignorados por el anfitrión, a esos pies que ella, con profunda humildad, comenzó a lavar con sus lágrimas, a secar con su cabello y a ungir con su perfume más caro. Un perfume que, según los expertos, valía el salario de un año. Una adoración que rompió esquemas. Un acto que escandalizó a los presentes, pero conmovió el alma de Jesús. Porque mientras los hombres veían escándalo, él veía rendición. Mientras los fariseos veían una mujer indigna, él veía un corazón quebrantado. Mientras otros cuestionaban su proceder, Jesús la honraba en voz alta. Ella ha hecho lo que podía, ha ungido mi cuerpo para la sepultura, y luego soltó una palabra que pocos entienden en su profundidad. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Memoria eterna, recordación celestial, honra inmortal. ¿Puedes dimensionar esto? Una mujer ignorada por todos se convirtió en un referente de adoración por los siglos. No por predicar, no por hacer milagros, no por escribir cartas apostólicas, sino por adorar con todo lo que tenía. Porque en el reino la adoración es mayor que la reputación. La entrega es mayor que el protocolo, y el quebranto es mayor que el juicio. Esa mujer entendió algo que los demás no captaron, que Jesús estaba a punto de morir, que los días eran contados, que había un momento que no se repetiría, y que ese instante era su oportunidad de amar sin medidas, de dar sin reservas, de quebrarse sin miedo. Y tú, amado oyente, ¿qué harás con tu perfume?
Seguirás guardando tus mejores fragancias para un momento perfecto que tal vez nunca llegue. ¿Seguirás reteniendo tu adoración más profunda por temor al qué dirán, o te atreverás a romper el frasco y derramarlo todo? Porque esa mujer nos enseña que hay un tipo de adoración que no espera música ni ambiente propicio. Una adoración que brota del alma rota, de la gratitud inmensa, del amor que sobrepasa el entendimiento. Y cuando adoras así, no solo bendices a Jesús, sino que desatas redención sobre tu propia historia. Jesús no solo la defendió, le habló de perdón, de honra, de propósito, la elevó, la restauró, la incluyó en el plan eterno de la salvación, porque la adoración no es un gesto bonito. Es una llave espiritual que abre las compuertas de la gracia, es un perfume que asciende a lo alto y deja su fragancia impregnada en cada lugar donde fue derramado. Hoy, Dios no te pide que le entregues el frasco porque Él necesita el perfume. Te lo pide porque tú necesitas soltarlo, porque mientras no lo rompas, seguirá siendo solo un objeto hermoso, cerrado, inerte. Pero cuando lo derramas, se convierte en un acto profético, en un sacrificio vivo, en un símbolo de tu rendición absoluta. Y eso es lo que conmueve a Jesús. Así que hoy toma tu frasco, tu tiempo, tu alabanza, tu historia, tus lágrimas, tus recursos, tu voz, tu canción, tu dolor, y viértelo todo a sus pies, sin reservas, sin miedo, sin cálculo, porque cuando derramas todo, Dios escribe tu nombre en su memoria eterna, y lo que los hombres olviden de ti, Dios lo honrará por siempre. Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre corazones obedientes y los convierte en portadores de unción y fuego, todo había sido prometido. Jesús lo había dicho con claridad antes de ascender a los cielos. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y esa frase, aparentemente simple, contenía una de las verdades más poderosas del reino de Dios. La gloria no se activa en la impaciencia, la unción no se derrama en la dispersión, el fuego no desciende sobre la prisa, sino sobre la obediencia. Expectante, los discípulos, aún con el corazón conmovido por la partida del Maestro, aún con preguntas sin respuesta, con temores latentes, con la sombra de la persecución rondando las calles, decidieron quedarse, no por costumbre, no por obligación religiosa, sino por fe. Se reunieron en un mismo lugar, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y allí, en ese aposento alto que no tenía lujos ni grandes estructuras, pero sí hambre, por lo divino ocurrió lo impensable, un estruendo, un viento recio, lenguas como de fuego, y el Espíritu Santo descendió, no como teoría, no como doctrina fría, sino como fuerza viva, como aliento ardiente, como poder palpable. Y aquellos, hombres y mujeres que hasta entonces habían sido débiles, inseguros, inconstantes, temerosos, fueron llenos de algo que jamás habían experimentado. El cielo se metió en la carne, la eternidad tocó el tiempo, y el Espíritu que había descendido como paloma sobre Jesús, ahora reposaba sobre cada uno de ellos, dándoles una nueva voz, una nueva fuerza, una nueva naturaleza. Y aquí está la revelación. El Espíritu Santo no vino a entretenerlos, vino a transformarlos. Los convirtió en testigos, en mártires si era necesario, en predicadores con fuego, en hacedores de milagros, en agentes de avivamiento, en antorchas humanas que prenderían las naciones con el mensaje de salvación. ¿Y tú, ya recibiste ese fuego? ¿O todavía estás en la antesala, en la espera, en la distracción? Porque hay una unción reservada para los que esperan. Hay un poder que no se derrama sobre la mente inquieta, sino sobre el corazón rendido. Y atención,
Pentecostés no fue solo un evento histórico, no fue una fecha del calendario espiritual. Es una realidad viva que puede repetirse hoy en tu vida, pero necesitas subir al aposento, necesitas apagar el ruido, necesitas desconectarte del mundo para conectarte con el cielo, necesitas esperar, porque aunque parezca que nada pasa, aunque el cuarto esté en silencio, aunque los días se acumulen sin señales, el Espíritu Santo está por venir, y cuando venga, no vendrá solo con consuelo, vendrá con poder, vendrá con estrategias, vendrá con lenguas, vendrá con visión, vendrá con dirección, vendrá con fuego. Y ese fuego no será para sentir escalofríos, será para quemar la carne, para consumir el orgullo, para purificar la boca, para activar la fe, para desatar los dones, para romper cadenas, para encender naciones. El fuego de Pentecostés no es un adorno carismático, es una herramienta de guerra, es el soplo que convierte a cobardes en leones, es el aliento que resucita lo que estaba muerto, es la energía que te saca de la parálisis espiritual y te lanza a cumplir tu llamado con osadía. ¿Y cómo se recibe? Con hambre, con espera, con oración unánime, con corazones rendidos, con oídos abiertos, con rodillas dobladas y con la certeza de que Él viene, porque fue prometido. Hoy el Espíritu Santo quiere descender sobre ti, no con teorías, sino con presencia real, con fuego que arde, con lengua que habla desde lo alto, con discernimiento que revela, con fuerza que no es humana. No importa si te sientes pequeño, no importa si llevas años apagado, no importa si fallaste. Él no busca perfectos, busca vacíos que quieran ser llenos, y tú, si te vacías de ti, Él te llenará de Él. Pentecostés no está lejos. Está al alcance de una espera santa, de una oración sin reloj, de una rendición completa. Cuando el fuego caiga sobre tu vida, no serás el mismo, porque nadie toca el cielo y vuelve a caminar igual. La responsabilidad de la unción, cuando lo que Dios derrama sobre ti no es para exhibir, sino para cargar con humildad, servir con pasión y multiplicar con obediencia. Hemos llegado a un punto crucial de esta travesía espiritual. Hemos visto cómo Dios suple en la escasez, cómo unge en lo secreto, cómo exalta al humilde, cómo multiplica lo poco, cómo llena con su espíritu al que espera con hambre. Pero ahora el Espíritu Santo quiere llevarnos a una verdad tan profunda como necesaria. La unción que Dios derrama sobre tu vida no es una medalla para colgarte en el pecho, sino un peso sagrado que requiere madurez, santidad y humildad para ser portado correctamente. Porque sí, amado oyente, la unción es gloriosa, es hermosa, es poderosa, pero también es peligrosa si no la cuidas. Y lo que Dios pone sobre ti no es para que te exaltes a ti mismo, no es para que lo uses como un trofeo espiritual, no es para que presumas dones que no nacieron de tu esfuerzo, sino para que entiendas que fuiste escogido como vaso útil, como canal, como instrumento para la gloria del Altísimo. ¿Recuerdas lo que sucedió con Sansón? Un hombre ungido, fuerte, apartado desde el vientre materno para ser nazareo, consagrado a Dios, dotado de un poder físico sobrenatural que nadie podía igualar. Y sin embargo, perdió todo cuando olvidó que la unción no es un privilegio para jugar, sino un pacto para honrar. Sansón pensó que el aceite seguiría fluyendo sin importar su conducta. Pensó que la fuerza vendría aunque su corazón estuviera lejos del altar. Pensó que podía tocar lo impuro, amar lo prohibido y caminar con arrogancia sin consecuencias. Y en un momento fatídico, el Espíritu de Dios se apartó de él, y él ni siquiera lo supo. ¡Qué dolorosa advertencia! Porque la unción no grita cuando se va, no hace ruido al retirarse, simplemente se apaga. Y lo que antes hacías con gracia, ahora se vuelve pesado.
Lo que fluía con facilidad se torna forzado. Lo que tenía fuego queda en cenizas. Por eso hoy Dios quiere hablarte con claridad. Cuida la unción. Protégela como el tesoro que es. Aliméntala con tu búsqueda constante. Susténtala con tu obediencia diaria. Defiéndela de la distracción, del pecado, de la autosuficiencia. No te acostumbres a hacer la obra de Dios sin Dios. No aprendas a moverte por inercia, repitiendo fórmulas espirituales vacías. No permitas que la costumbre mate el asombro. No dejes que el aceite se evapore por falta de intimidad. La unción es como el maná. No se guarda de un día para otro. Se renueva en la presencia. Se mantiene fresca en la adoración. Se multiplica en el servicio. Se purifica en el quebranto. Y atención, cuanto más Dios te usa, más necesitas los pies lavados. Cuanto más influencia tienes, más necesitas arrodillarte. Cuanto más dones fluyen a través de ti, más debes recordar que sin el Espíritu Santo no eres nada. Porque la unción no te hace mejor que nadie. Te hace más responsable de cuidar lo que portas, más responsable de edificar y no destruir, más responsable de bendecir y no manipular, más responsable de caminar en integridad aunque nadie te vea, más responsable de vivir en la verdad aunque duela, más responsable de servir con amor aunque no recibas aplausos. Y no olvides esto, la unción verdadera siempre te empuja a servir, no a sobresalir. Jesús, el ungido por excelencia, el Cristo, el que recibió el Espíritu sin medida, el que podía haber exigido honra y tronos, se ciñó una toalla y lavó pies. La unción que impacta no es la que se exhibe, es la que se derrama en lo oculto, es la que sana sin buscar fama, es la que intercede sin querer reconocimiento, es la que predica desde la cruz, no desde el pedestal. Es la que gime en secreto pero estremece multitudes. Y si tú has sido ungido, y lo has sido, si Dios ha derramado sobre ti algo de su gloria, si has recibido palabras, visiones, talentos, dones, no te infles, no te adormezcas, no te distraigas. Vuelve al altar, vuelve a la palabra, vuelve al quebranto, vuelve a la dependencia. No seas un portador de aceite que no ora. No seas un canal seco que repite discursos sin vida. Vuelve a la fuente, permanece en la vid. Deja que el Espíritu Santo sea el verdadero protagonista, porque la unción que no se cuida se pierde, y el llamado que no se honra se traspasa. Pero si decides vivir en reverencia, si decides cultivar una vida secreta con Dios más profunda que tu ministerio público, si decides caminar en santidad, aunque eso te cueste amigos, plataformas o likes, el aceite no solo se mantendrá, se multiplicará, y allí donde pongas tus manos fluirá vida, y donde abras tu boca saldrá verdad, y donde camines dejarás huella. Porque no serás tú, será el Espíritu del Señor sobre ti, luz del mundo y sal de la tierra, cuando la unción te convierte en influencia divina y te asigna una misión de impacto eterno en un mundo hambriento de verdad. Hay momentos en los que la palabra de Dios no nos invita, sino que nos responsabiliza, no nos acaricia, sino que nos comisiona. No nos inspira solamente, sino que nos posiciona con urgencia espiritual, exigiendo de nosotros algo mucho más profundo que conocimiento o emoción, un compromiso con el propósito eterno que se ha derramado sobre nosotros. Jesús, en una de las enseñanzas más contundentes de todo su ministerio, nos miró, sí, a ti y a mí también, y declaró con autoridad: Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. No dijo, podrían ser, no dijo, intenten ser, dijo que somos. Declaró una verdad innegociable: si hemos recibido su vida, si hemos sido transformados por su Espíritu, si portamos su unción,
Entonces, tenemos una asignación ineludible: influenciar, preservar y alumbrar. Y aquí, amado oyente, se abre una revelación que debes entender con todo tu corazón. Dios no te ungió para que te escondas, sino para que ilumines. No te equipó para que te sientes en silencio, sino para que sazones tu entorno con la presencia del reino. No te llenó de su fuego para que lo guardes en una vasija sellada, sino para que incendies tu generación con verdad, compasión y propósito. Eterno, la sal, esa sustancia humilde pero poderosa, tiene dos funciones esenciales: preservar y dar sabor. Y eso es exactamente lo que tú estás llamado a hacer: preservar los valores del reino en medio de una generación confundida, preservar la integridad donde reina la corrupción, preservar la fe donde abunda el escepticismo, preservar el amor donde impera el egoísmo. Pero no solo preservar, también dar sabor, porque la vida sin la presencia de Dios se vuelve insípida, gris, monótona, vacía. Y tú, con tu testimonio, con tu pasión, con tu fe vivida, con tu servicio encendido, eres ese grano de sal que transforma lo cotidiano en un banquete celestial. Pero, atención, Jesús advirtió: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Y aquí hay una alarma espiritual para tu vida. No puedes permitir que la rutina, la distracción, la mundanalidad o la pasividad espiritual te roben la esencia. No puedes conformarte con solo asistir a lo que Dios está haciendo. Tienes que ser parte activa del mover del cielo en la tierra. Ahora bien, la luz no discute con la oscuridad, simplemente aparece y todo cambia. No hace ruido, no se justifica, no se avergüenza, solo se enciende y alumbra. Jesús dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Y sabes qué quiere decir eso? Que fuiste encendido para ser visto, para que tu vida inspire a otros a mirar hacia Dios, para que tu testimonio ilumine decisiones, para que tu conducta muestre el camino, para que tu voz, tus manos, tu presencia sean faro en la oscuridad del alma de alguien. Y no me refiero a plataformas, micrófonos o redes sociales. Me refiero a vivir cada día con conciencia de que eres portador de luz. Me refiero a tener el corazón tan lleno del fuego de Dios que donde llegas, algo cambia, que donde hablas, algo se activa, que donde caminas, algo florece, que donde sirves, alguien es transformado. Porque tú no fuiste llamado a camuflarte, fuiste llamado a brillar, y no con una luz propia, sino con la luz de Cristo reflejada en ti. Como la luna refleja el sol, así tú reflejas al Hijo, y esa luz no se puede negociar, no se puede apagar para agradar al mundo, no se puede encender solo los domingos. Debe arder de forma constante, con santidad, con firmeza, con ternura y verdad. Escucha esto: hay personas que están caminando a ciegas, que necesitan tu luz para encontrar el camino. Hay corazones sin sabor, que necesitan tu sal para volver a sentir el propósito de vivir. Hay ambientes tóxicos, sombríos, rotos, que solo cambiarán si tú decides cumplir tu asignación. Y no necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas vivir cada día consciente de quién eres en Cristo y de lo que Él ha puesto sobre ti. Eres sal, eres luz, eres respuesta, eres instrumento, eres canal, eres testigo, eres portador del reino en la tierra, y no hay mayor honra ni mayor responsabilidad. Por eso hoy, el Espíritu Santo te llama a desempolvar tu lámpara, a revisar tu aceite, a volver al altar, a reactivar tu propósito y a decidir de una vez por todas no vivir más una fe escondida, sino una vida encendida. Cuando decides caminar bajo la unción, vivir para el propósito y encender la luz que transformará tu historia y la de muchos más.
Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, no es accidente, no fue solo curiosidad espiritual, fue una cita divina, una convocatoria del cielo, una intervención del Espíritu Santo, y ahora que has escuchado cada palabra, cada bloque, cada enseñanza, ahora que tu corazón ha sido confrontado, encendido, sanado y llamado, tienes una decisión que tomar. No puedes recibir tanto y seguir igual. No puedes volver a tu rutina como si este viaje no hubiera tocado algo profundo dentro de ti. No puedes escuchar el llamado, sentir el fuego, comprender la responsabilidad y seguir postergando tu entrega. Dios te ha hablado, te ha revelado que quiere suplir todas tus necesidades, pero no solo las materiales, también aquellas que no dices en voz alta, aquellas que viven escondidas en lo más profundo de tu alma, la necesidad de propósito, la necesidad de restauración, la necesidad de identidad, la necesidad de fuego. Y hoy, después de esta jornada por la palabra, por los milagros, por las promesas, por la obediencia, por el fuego del Espíritu, por la responsabilidad de la unción, Dios te mira a los ojos del alma y te pregunta, ¿qué harás con lo que has recibido? Porque una enseñanza no transforma hasta que no se aplica. Porque una revelación no produce fruto hasta que no se obedece. Porque una unción no impacta hasta que no se pone al servicio de otros. Y tú has sido marcado por Dios en esta serie. Sí, tú. Tal vez no te sientes preparado, tal vez luchas con tu pasado, tal vez el enemigo te ha susurrado que no eres digno. Pero te tengo una noticia. La unción no cayó sobre ti por mérito, cayó por amor. Y ahora que te ha cubierto, ahora que has sido equipado por la palabra, ahora que el Espíritu ha encendido tu lámpara, tienes que caminar diferente, hablar diferente, servir diferente, creer diferente, soñar diferente, vivir diferente, porque tú no eres uno más en el mundo. Eres uno de los elegidos para este tiempo, no para brillar con luz propia, sino para reflejar la gloria del Altísimo. Hoy, como cierre de esta jornada, quiero que escribas en los comentarios esta frase profética. Fui marcado por su unción y viviré para su propósito. Sí, escríbela, que no te dé vergüenza, porque esa frase no es solo una declaración, es una activación, es un sello, es una bandera, es una llave. Esa frase me permitirá saber que tú no fuiste un espectador pasivo, que llegaste hasta el final, que resististe la distracción, que diste espacio al Espíritu para obrar y que formas parte de los pocos que no solo escuchan, sino que responden. Te felicito, amado oyente, porque muy pocos llegan hasta aquí. Muy pocos aguantan el peso de una palabra tan intensa. Muy pocos permanecen hasta la última gota del aceite. Tú lo hiciste, y por eso algo poderoso está por comenzar, pero no termina aquí. Esto es solo el inicio de una nueva etapa, un nuevo nivel, una nueva conciencia espiritual. Y por eso te pido 3 cosas. 1. Suscríbete a este canal si aún no lo hiciste, porque este espacio es más que un canal, es un altar digital, una comunidad de fe, una fuente de palabra viva, y cada vez que te unes estás diciendo, quiero más de Dios. 2. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. Dios no derrama unción para que la escondas. Él te enciende para que enciendas a otros. Y tal vez haya alguien en tu entorno, en tu familia, en tus redes, que necesita exactamente esta palabra para no rendirse hoy. 3. Tómate un momento. Sí, ahora. No salgas corriendo. No vayas al siguiente video. No vuelvas al ruido del mundo. Quédate en silencio. Respira hondo, deja que la música que suena al final te envuelva y desde tu alma dile al Señor, gracias,
Gracias por hablarme, gracias por tocarme, gracias por no soltarme, gracias por confiar en mí. Permanece unos minutos más. No interrumpas la conexión. Este silencio es parte del altar, es parte de tu respuesta. Es tu momento con el Padre, tu cierre íntimo, tu adoración final, tu entrega sincera. Y recuerda esto último que el Espíritu susurra hoy en tu interior: el que comenzó en ti la buena obra no se detendrá hasta perfeccionarla. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Gracias por abrir tu alma a esta palabra. Gracias por formar parte de este mover. Y sobre todo, gracias por decirle sí a Dios. Nos vemos en el próximo estudio, siempre con más aceite, más fuego y más revelación del cielo. Fui marcado por su unción y viviré para su propósito. No lo olvides, nunca. Petru. Oración final. Derrama tu unción, Señor Padre eterno, Dios de gloria, tú que hablas desde la eternidad y aún susurras al corazón más quebrantado. Hoy vengo delante de ti con todo lo que soy, con mis vacíos y mis anhelos, con mis heridas y mis sueños, con mis miedos y mi fe tambaleante. Pero vengo, Señor, porque no quiero vivir ni un día más sin tu unción viva sobre mi vida. Dios Altísimo, tú que todo lo ves, tú que unges al que el mundo desprecia, tú que levantas del polvo al que ya nadie nombra, tú que enciendes una llama incluso en medio de las cenizas más frías. Hazlo otra vez, Señor, hazlo en mí, hazlo hoy. Derrama tu aceite sobre mi cabeza, derrama tu espíritu sobre mi alma, derrama tu fuego sobre mi debilidad. No quiero una vida vacía de propósito. No quiero caminar sin dirección, no quiero más religiosidad sin presencia. Yo quiero tu gloria, yo necesito tu mano, yo anhelo tu mirada. Señor, unge mis pensamientos para que sean alineados a los cielos, unge mis palabras para que edifiquen, restauren y levanten, unge mis manos para sanar, abrazar y sembrar tu reino, unge mis pasos para no desviarme jamás de tu voluntad. Unge mi corazón para que no se contamine con orgullo, con amargura o con el mundo. Hazme un vaso limpio, transparente, lleno del perfume de tu espíritu. Y si en algún momento olvidé quién soy, si apagué mi lámpara, si descuidé el altar, si me desconecté de tu fuego, hoy regreso, Abba, hoy me rindo, hoy te entrego todo de nuevo. No quiero llevar una unción vieja, no quiero caminar con aceite rancio, no quiero predicar sin haber estado en tu presencia, no quiero servir sin haberte amado primero. Espíritu Santo, ven ahora como viento, y fuego, como río, llena mi interior con vida abundante, satura mis rincones secos, respira sobre mis huesos dormidos. Despierta mi llamado, aviva mi alma, renueva mi mente, límpiame por dentro, hazme de nuevo. Si alguna vez creí que no era digno, que había cometido demasiados errores, que mi historia era demasiado rota para ser usada, recuérdame hoy que tu poder se perfecciona en mi debilidad, que tu gracia me basta, que no se trata de mí, sino de ti en mí. Padre, si esta palabra me tocó, si algo dentro de mí ardió como fuego incontrolable, si sentí que tú me hablaste directo al alma, entonces no me dejes ir igual. Hazme responsable de lo que recibí, hazme administrador fiel de esta unción que ahora reposa sobre mí. Y Señor, si me haces caminar bajo tu unción, prometo no esconderme, prometo alumbrar donde pongas mi pie, prometo salpicar sal en cada conversación. Prometo vivir para ti aun cuando cueste. Prometo callar cuando el orgullo quiera hablar. Prometo servir cuando nadie mire. Prometo amarte más que al ministerio, más que al aplauso, más que a mi propia vida. Y ahora, Señor, te pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, que ha leído estas palabras, que ha llorado en lo secreto, mientras esta voz hablaba con poder.
Te pido que los selles, que los abraces, que los envuelvas, que los levantes, que los transformes, que ninguna palabra de este video vuelva vacía, sino que cumpla todo lo que fue enviada a hacer. Te entregamos todo, te decimos sí y nos rendimos a tu llamado en el nombre del único que fue ungido sin medida, el Cordero que venció, el León que regresa, el Cristo que vive, Jesucristo, el Señor de nuestra historia. Amén y amén. Hoy el cielo ha despertado tu espíritu con una certeza poderosa. Dios no te creó para vivir en escasez, ni para arrastrarte en sequías emocionales, ni para sobrevivir a base de fuerzas prestadas. Dios te creó para ser lleno, para caminar bajo provisión celestial, para vivir cubierto por la unción que rompe yugos, alumbra caminos y transforma realidades. Cuando todos dicen no hay cómo, Dios responde, yo soy el cómo. Cuando te faltan los recursos, Él te recuerda, yo soy tu fuente. Cuando te enfrentas a vacíos interiores, a mesas vacías, a silencios densos, a cuentas que no cierran y a oraciones que aún no tienen respuesta, Él no guarda silencio. Él se acerca más. Y cuando crees que todo se ha agotado, Dios comienza a multiplicar desde lo poco que aún no soltaste. Porque Dios no necesita abundancia para bendecir, solo necesita entrega. Una harina escasa, un frasco pequeño, una fe del tamaño de un grano de mostaza. Eso es suficiente para abrir el cielo y hacer llover aceite fresco sobre tu alma reseca. Allí donde otros te ven limitado, Dios te ve capacitado. Donde tú ves debilidad, Él ve potencial. Donde otros cierran puertas, Dios prepara banquetes. El mismo Dios que alimentó a una multitud con 5 panes, que hizo fluir aceite inagotable en casa de una viuda, que sacó agua de la roca en el desierto, hoy se acerca a ti y te dice, no temerás la escasez, porque yo soy tu provisión. No temerás el agotamiento, porque mi unción será tu fuerza. Ahora que has recibido esta palabra como bálsamo para tus áreas más rotas, no vuelvas a mirar tu vida con los ojos del mundo. No le pongas etiquetas de carencia a una historia que ya está marcada por abundancia divina. Porque Dios no solo quiere darte lo justo, quiere llenarte hasta que sobre y abunde. No solo quiere resolver tu necesidad, quiere ungirte para que tú seas respuesta a la necesidad de otros. Levántate como hijo del proveedor. Pide como quien sabe que el pan está en la mesa. Camina como quien sabe que el aceite no se va a acabar. Adora como quien entiende que la unción no es para unos pocos, sino para todo aquel que cree y se rinde. Que tu oración no suene a mendigo, sino a hijo que confía. Que tu clamor no sea por temor a lo que falta, sino por hambre de lo que viene. Que tu fe no se base en lo que tienes, sino en lo que Él ya ha preparado para ti. Nos encontraremos muy pronto en una nueva cita divina, donde Dios volverá a hablarte en medio de tus preguntas. Te enseñará a administrar lo que aún no tienes, y derramará sobre ti un aceite fresco que empapará tus decisiones, tus palabras, tus pasos y tu historia. Hasta pronto, campeón del reino, el que no espera caridad del mundo, porque vive de la provisión del cielo, el que no teme a la falta, porque ha conocido al Dios que suple, el que no se rinde cuando escasea, porque ha sido marcado por la unción que desborda, y tú, que ahora lo sabes, camina con la frente en alto, porque si Dios es tu pastor, nada, absolutamente nada, te faltará.